Queremos bendecir. Pueden estar sentados, mis amados. Gracia y paz a cada uno de los que hoy están presentes acá en casa. Y bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse como en su casa. Sabemos que domingo a domingo transmitimos por las redes sociales y de la misma manera le damos la bienvenida a todos aquellos que nos miran por las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada uno de los que hoy nos observan. El domingo pasado estuvimos hablando sobre, creo que abrió un poco mi corazón en cuanto a los asuntos que hemos vivido, asuntos muy personales, lo que fue el área de migración para nosotros, lo que fue nuestra estadía, nuestros deseos personales que a veces no concuerdan con los deseos de Dios, y eso no quiere decir que Dios no esté en el asunto. El que no concuerde lo que yo quiero con lo que Dios quiere, no quiere decir que Dios nos aborrezca o que Dios nos deseche por ese asunto. Y a veces surgen situaciones en nuestras vidas las cuales nos conllevan a pelear con Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que la mayoría de los que creemos en Cristo peleamos con el Señor. ¿En qué sentido peleamos? Peleamos a veces porque queremos que surja o suceda algo que no va a suceder. Queremos que Dios haga algo que no va a hacer. Y a veces, y es aquí donde yo quisiera que haya un rompimiento en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, a veces creemos que podemos manipular a Dios o convencer a Dios con algunos gestos, con algunos pensamientos o con algunas acciones. Y a Dios no se convence de esa manera, porque Dios no va a hacer lo que tú quieras que Él haga. Dios va a hacer lo que a ti te conviene que Él haga. No sé si me explico en este asunto. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios determina sobre nuestras vidas. Y esto es algo paradójico, porque creemos que lo que queremos es lo mejor, sin saber que lo que Dios está viendo o lo que Dios está observando no es solamente el deseo temporal del corazón de un hombre, sino el futuro eterno de esa persona. ¿En qué sentido lo digo? A veces nosotros nos aferramos, y vamos a ponerle un ejemplo que viví yo muy personal. En Venezuela, cuando me congregaba en la iglesia Dios es Amor, Valencia, específicamente en el estado Carabobo, donde está el pastor Eladio León y Mireya de León, un hermano de la iglesia llegó un día con un carro que a mí me fascinó ese carro. Yo vi ese carro y yo decía, este es el mejor carro del mundo mundial. Y yo desde esa oportunidad dije, algún día Dios me va a dar la oportunidad de tener un carro como ese. Créame que aquí en México lo tuve, no duré ni un mes con el carro. Y esto no sirve para nada. Menos mal que Dios no me lo dio en Venezuela, porque no estaba en la capacidad, ni tenía quizás la posibilidad de poder adquirirlo, ni obtenerlo. Pero aunque yo me aferré un tiempo y cuando lo vi me aferré acá a tenerlo, y cuando lo tuve dije, no sirve, no sirve, tuve que cambiarlo pronto, porque había algo que estaba muy metido en mi corazón y era algo que yo quería, algo que yo anhelaba, pero no me convenía. No sé si me explico en este ámbito. Cosas que anhelamos y queremos, pero que no nos convienen. Y este asunto no depende de lo que yo considero que es bueno para mí. Porque en consideraciones personales, todos los que estamos acá, podríamos decir cosas que nos convienen o cosas que queremos. Pero no podemos decir en realidad qué es lo que Dios ha determinado para nosotros. Y es aquí lo duro de todo este asunto. Porque en todos los ámbitos de nuestra vida y en cada año, cada mes, cada tiempo que nosotros vivimos en esta tierra, vamos a sufrir violencias. Vamos a sufrir momentos difíciles, vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir decadencias, vamos a sufrir críticas, vamos a sufrir de todo tipo de cosas y de todo tipo de problemáticas que puedan haber sobre la faz de la tierra.
Quizás algunos peores que otros, quizás algunos tienen unas pruebas diferentes a las que tienen otras personas, pero todos tenemos pruebas y todos tenemos problemas. Hay un hombre dentro de la Escritura, todos los conocemos, este hombre se llama Job. Yo creo que como Job no ha habido otro y que si lo ha habido, no se ha escrito sobre él. Pero desde el capítulo 1, versículo 13, hasta el versículo 20, hay unos acontecimientos, no se los voy a leer para resumir el tiempo y evitar tardarme un poco más en la lectura, pero quiero narrárselo para que pueda entender. Comienza la lectura sobre los hijos estando alimentándose, bebiendo y comiendo en una casa. Y luego el versículo 14 dice, vino un mensajero de Job. Ahí comienza lo terrible de este asunto. El primer mensajero le dice que estaba en el campo y ocurrió una tragedia y vinieron algunos personajes y mataron a todos los criados y a todos los siervos que él tenía. Dice, no había, incluso quizás lo cumbre del asunto es, o tal vez hasta cierto punto lo gracioso de este asunto es que no había terminado de hablar cuando entra el otro y le dice, tus ovejas y todos los pastores muertos también. Luego no había terminado de hablar de este asunto y cada uno decía, solo yo he quedado para darte la noticia. No, Señor, también mátalo, porque si ya me quitaste todo, que más ninguno me traiga la noticia. Y viene el segundo y le dice, tus ovejas y los criados también murieron. Y no había terminado de hablar diciéndole, solo yo he quedado, cuando entra el otro. Y el otro entra diciéndoles que vinieron gente y robaron y saquearon y se llevaron todos los camellos que tenían. Y solamente he quedado yo para darte la noticia. Y no había terminado de hablar cuando entra el otro. Y cuando entra el otro le dice, ¿sabes qué? Vino una tormenta, vino un viento, vino arena y donde estaban todas tus familias reunidas, cayó el techo y los mató a toditos. Hermano, una tragedia tras otra. Cada uno venía a contar algo y cada uno decía, solamente he quedado yo para darte la noticia. Yo fuese agarrado y también los mato a los cuatro porque no me quede nada. No, mentira. ¿Saben lo que me impactó de toda la historia que leí de Job? El último verso donde está el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 4 noticias fatal, de las peores que podrían haber en la vida de un empresario. El edificio que habías comprado para montar tu empresa se cayó. Dentro del edificio tenía las cajas de dinero y todas se quemaron. Los carros que estaban alrededor que te pertenecían fueron aplastados. Tu suegra que vivía allí adentro también murió. No, eso es una buena noticia. Eso no. Ustedes saben que es broma, hermano. Saben que es jugando ya. Amamos a la suegra. Amamos a la suegra. Cada una de las noticias que le llegan a la persona, nefastas, malas. Vuelvo a repetir, no creo que haya una persona dentro de la faz de la tierra que haya vivido tantas calamidades, tan seguidas, tan juntas, una tras otras. Cada uno escapó solamente para dar la noticia de lo malo que le había pasado. Y luego llega la esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, no tan solo había perdido todo, sino que la esposa le dice, estás en tragedia, no tienes nada, ya no tienes ni cómo alimentarme. Quizás le estaba diciendo, ya no tienes ni cómo darme de comer. Tal vez le estaba diciendo, oye, yo no puedo vivir con un limpio como tú, así que muérete de una sola vez porque necesito enviudar para conseguirme otro. Algo así de repente le estaba diciendo. Es mera especulación, no estoy dando una afirmación de lo que la Biblia dice, estoy especulando acerca de lo que la mujer declaró sobre este hombre. Ahora, yo sé que ninguno de los que estamos acá nos podemos comparar con Job, no podemos compararnos, porque no hemos pasado ni atravesado todas estas series de circunstancias que
que pasó este hombre. No la hemos atravesado. Hay un versículo dentro de las Escrituras, se lo voy a dar ahorita a la pastora Marisol porque acaba de llegar el versículo. Pastora, por favor, libro de Daniel capítulo 11, versículo 32. Si yo le paso mi predicación y casi siempre llegan versículos de más después que le paso la predica. Pero el capítulo 11 de verso 32, hay una palabra, una frase que Dios le da al profeta Daniel y le dice, mire cómo dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí la palabra llamativa, y yo lo he hablado en otras ocasiones, aquí la palabra que llama la atención es el pueblo que conoce a su Dios. Esa frase, solo esa frase. El pueblo que conoce a su Dios tiene dos actitudes principales. Se esfuerza y actúa. Porque en medio de las dificultades siempre necesitamos un sobreesfuerzo. Ir más allá de lo que nuestras propias fuerzas pueden, de lo que nuestras propias capacidades tienen o están. Ir más allá. Y en la acción en medio de esa dificultad. Miren algo, la palabra conocer acá tiene dos frases particulares en el Antiguo Testamento. La primera es nakar, la segunda es yodá. Nakar significa conocer por referencia, yodá significa conocer por intimidad. Cuando este escritor habla de la palabra conocer, no está hablando de la palabra nakar, está hablando de la palabra yodá. Porque conocer por referencia es conocer a alguien sin saber en realidad quién es. No, yo lo conozco de habla, lo conozco porque siempre pasa por el frente de mi casa, lo conozco porque va a la tienda donde yo voy, lo conozco porque es el vecino, pero nadie sabe cómo es la persona realmente si no vive con ella. Usted podría decir, ay, el pastor se ve un hombre bien chévere, pero la única que me conoce es mi esposa, cómo dejo la reguera, cómo me comporto en la casa, cómo me comporto en el día a día. Ella es la única que me conoce persona. Muchos de los que hoy están acá en casa, que han convivido con nosotros, podrían tener también la determinación de decir, yo conozco al pastor. ¿Por qué motivo? Porque han convivido conmigo, saben las veces que me molesto, saben cómo me molesto, saben que si alguien le hace algo a alguno de los que hoy se congregan con nosotros, por dentro quizás, por fuera quizás no lo digo, pero por dentro me provoca quitarle la cabeza a la persona. Más de una vez, hermano, soy humano. Voy en el carro y alguien me pita y le pido, Señor, caiga fuego del cielo y lo consuma al desgraciado que me está pitando atrás. Pero digo, gracias, Señor, porque no, ese poder no me lo has delegado. Ya todos los que estuvieran alrededor pitándome cuando yo me equivoco, ya lo hubiese consumido. Dígame usted que usted no se molesta nunca. Dígame usted que a usted no le molesta que alguien hable mal de usted. Dígame, mire, ahí les va. En una ocasión me conseguí un matrimonio, no voy a decir nombre. La chica se había ido con otro, había sido infiel, pero ya se había separado. Ya le había dicho al esposo, ¿sabes qué? No quiero vivir contigo, yo quiero hacer mi vida sola. Y se fue y le fue infiel. O vamos a decir que no le fue infiel, sino que hizo su vida. Ella le dijo, yo me voy con otro. El esposo dijo, yo te espero. Voy a esperar todo lo que sea posible por ti. La mujer regresó, se volvieron a juntar. Y yo, hablando con él, le dije, te admiro, de verdad te admiro. Esa actitud que tiene, él me dice, es que yo permito que me duela solamente lo que yo le doy permiso que me duela. Ok. Yo no, a mí cualquier cosa que me duele yo la suelto. Quizás soy un poco diferente, un hombre como es, ejemplo, dije yo, ejemplo. No duraron ni 6 meses juntos, porque después me dice la esposa que todos los días le recordaba la infidelidad. Tú te fuiste con otro. Oye, pero no es que tú eras el hombre que dices que no permites que te duelan cosas y no te duelen. Y eso lo habías hecho atrás a un pasado.
Entonces, yo considero que no habemos ninguno de los que estamos quizás en esta tierra que podríamos decir es que no hay nada que me hiera, no hay nada que no me moleste, no hay nada que me saque de mis cabales. Hasta el hombre, escúchelo, más manso sobre la faz de la tierra, cuando bajó de estar con Dios 40 días, hablarle cara a cara, mirarlo, y llegó y miró el desastre del pueblo, las tablas del pacto que escribió Dios con sus propias manos, él las partió y comenzó a renegar. El hombre más manso de la tierra, Moisés. Hasta los más mansos, hermano. Hasta la gente que quizás dice, no, ese no, ni se molesta por nada. No, hermano. Todos tenemos, y discúlpeme que lo diga de esta forma, todos tenemos una pata por donde cojear. Todos tenemos una pata de palo. Todos tenemos algo que cuando nos tocan allí, que cuando nos golpean, que cuando llega ese límite, explotamos. Entonces, es aquí donde yo quiero que acentuemos un pensamiento. Porque cuando leemos las escrituras dice, más el pueblo que conoce a su Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, no por referencia, no por nacar. Nacar es referencia. ¿Cuántas veces aparece esa frase dentro del Antiguo Testamento? 50 y algo de veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra Yodá en el Antiguo Testamento? 1040 veces. O sea que se habló más de conocer a Dios por intimidad que conocer a Dios por referencia. La intención de conocer a Dios por intimidad es saber que cuando tenemos problemas, Él está presente. Es saber que cualquier situación difícil que estemos viviendo, que estemos pasando, que estemos sobrellevando en esta vida, Él va a estar presente. Si yo le conozco por referencia, yo voy a sufrir, yo voy a llorar, yo voy a patalear, yo voy a renegar, yo voy a comenzar a decir cosas que no son ni están de acuerdo al concepto de que conozco a Dios. Pero cuando yo conozco a Dios, yo no voy a andar renegando, yo le voy a decir, o voy a hacer como hizo Job, yo voy a postrarme a adorar, porque lo que está pasando en mi vida es lo mejor que puede pasar, porque Dios está bajo control de todo este asunto. Hay una historia dentro de la Biblia. Todos las conocemos y quizás la hemos leído en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35. Los apóstoles estaban escuchando la palabra del maestro a la orilla del mar. Y por un momento el maestro viene y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí terminó todo, subámonos a la barca, vámonos y pasemos y crucemos al otro lado del mar, al otro lado, a la otra orilla. Y cuando iban, al maestro le dio sueño. Al maestro se quedó dormido dentro de la barca. Y cuando iban a mitad de camino, una tormenta comenzó a azotar la barca. Una tormenta comenzó a golpear aquel lugar, aquel momento. Y los pescadores, escúchenlo, Pedro era pescador, los que estaban con él era pescador. La historia que está allí dice que habían otras embarcaciones alrededor también pescando. Pedro y todos los apóstoles, habían 13 personas dentro de la embarcación. Todos estaban desesperados, la embarcación se estaba llenando de agua, no sabían qué hacer. Y cuando miran al maestro dormido. Dicen, oh, este hombre, ¿qué hace ahí, maestro? ¿No te preocupa lo que está pasando? Y el maestro se levanta como si nada. Le dice, qué poca fe tienen ustedes. Y se para el Señor a la punta de aquel barco y le pega un grito al mar. ¡Ey, mar, quédate quieto ya, chico! Vientos, ¿qué les pasan? Apacíguense. Instantáneamente, el mar se calmó, el viento se detuvo y hubo bonanza. Cuando yo aseguro que el maestro esté en mi barca, toda tempestad, temprano que tarde, se tiene que detener. Toda tempestad tiene que pararse. El problema es asumir que la tempestad que yo estoy viviendo, que el problema que yo estoy viviendo es solamente para la gloria de Él. No sé si me doy a explicar en esto, pero quiero profundizar un poquito más. Cuando yo estoy pasando un proceso, según lo que la Biblia dice, Romanos
cuando habla, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Primero definimos, ¿soy o no soy un llamado de parte de Dios? Si estás sentado en esta casa, eso es una garantía de que eres un llamado de parte de Dios. Si no fueses llamado de parte de Dios, estuvieras perdido en aquel mundo, sin el deseo de escuchar una palabra de parte de Dios, o sin el deseo de que Dios te hable algo. El simple hecho que tengas el deseo de escuchar palabra, de que te hayas animado a venir a esta casa, eso es motivo suficiente para yo decir, eres un llamado de parte de Dios. Entonces, ya definiendo que si soy llamado de parte de Dios, tengo que entonces retroceder un poco a ver lo que la Biblia me está diciendo. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque la suegra viva contigo, todas las cosas te ayudan a bien. Todas. Que me roben, todas. Que te critiquen, todas. Que hablen mal de ti, todas. Que pierdas una economía, todas. Que te deje la suegra, todas las cosas te ayudan a bien. Todo. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Que cuando suceden cosas, si yo soy llamado por Dios, entonces hay un propósito en este asunto. Hay un propósito en el sistema que estoy viviendo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, entiendo que estoy entre los que fue llamado de Dios. Entonces también tengo un propósito de parte de Dios en esta tierra. Entonces la problemática no me puede tumbar. El problema no me puede derrotar. El problema no me puede dejar tirado en el piso. Si usted viese todo, incluso les conté mucho de los problemas que viví en mi tiempo estando en México. Un familiar me quiso robar un terreno que habíamos comprado, un local que habíamos comprado para la iglesia en Venezuela. Una persona que decía yo soy cristiano, yo cuenta conmigo, era mi familia directa, terminó queriéndome robar un asunto que me pertenecía. Y estaba yo acá en agonía, yo estaba aquí en tribulación, yo estaba acá pensando cómo hacer sin tener la posibilidad de viajar a Venezuela, porque ya yo había perdido todo, había perdido el tiempo de poder regresar, que eran los 6 meses reglamentarios, ya habían pasado 7 meses, no podía volver a Venezuela porque también había transgredido una ley que era que a los 6 meses salir. Cuando me presento a migración me dijo la primera vez, no importa, yo te la renuevo. Cuando voy a renovarla me dice, no, eso no se puede hacer. Entonces termino yo en una tribulación durante un tiempo sin saber que Dios estaba bajo control. Porque es imposible, hermano, no desesperarnos cuando estamos en el problema. Fácil es reírnos hoy, decir, hombre, si hubiese sabido lo que Dios iba a hacer, tengo paz. ¿Qué vengo a decirte hoy, iglesia? Lo mismo que te dije el domingo pasado. Ten paz en medio de la tormenta. No duran para siempre. No son el final de tu vida. No son el tiempo cumbre en el que vas a morir y fallecer. Es simplemente el inicio para algo glorioso que se va a venir en tu vida. Es solamente el comienzo de las cosas que Dios está preparando. Porque si yo determiné decirle al Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi vida. Yo quiero que tú seas el que me ayude. Entonces, determina en tu pensamiento que las decisiones que Dios está tomando sobre tu vida son las mejores decisiones. Hay una historia más que quiero comentarte antes de concluir con el tema. Y la historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8 en adelante. El apóstol Pablo
estando ya quizás para salir de viaje, se presenta en la casa de un hombre que era evangelista. Y este hombre tenía hijas que eran profetisas, que profetizaban y que hablaban cosas que podrían pasar en la vida de los hombres. Pero estas mujeres no habían hecho nada en aquel momento, y llega un hombre que sí era profeta, quizás ya de ministerio o de profesión en cuanto a lo que se había determinado para la época, y le mira al apóstol Pablo y le dice: préstame tu cinto. Y Pablo se quita el cinto, se lo da y le profetiza diciendo: al dueño de este cinto, cuando regrese a Jerusalén, lo van a meter preso, lo van a encarcelar. Y comenzó a declararle lo que iban a hacer con ellos. El pensamiento de las personas que estaban alrededor del apóstol comenzaron a decir: no vayas, allá te pueden matar. Comenzaron a especular sobre las cosas que podrían sucederle al apóstol Pablo. Le dijeron: por favor, quédate con nosotros. Ya te están diciendo, en aquel lugar te van a hacer daño, en aquel lugar te van a matar, en aquel lugar te van a meter preso, en aquel lugar te van a hacer cosas malas. Y el apóstol Pablo, escuchando todo lo que estaba aconteciendo, dice: entonces Pablo respondió, versículo 13, entonces Pablo respondió, dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesús. Mire la convicción de una persona que sabe quién es su Dios. Por eso vuelvo a repetirle: mas el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Pablo sabía el Dios a quien estaba sirviendo. Y es la afirmación del corazón que hoy tenemos que tener cada uno de los que hoy estamos acá. Saber que el Dios al que estamos sirviendo no nos va a abandonar. Y que si dado caso pasa algo, le amamos tanto que hasta la muerte podríamos ir por su causa. Le amamos tanto, no por lo que Él haya hecho, sino por lo que Él representa en nuestras vidas. Sino por lo que Él ya hizo de antemano en la cruz del Calvario, por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras condenaciones, de nuestros delitos. Y por eso le amamos. No le amamos porque, ay, nos libró del infierno, ay, no, es que nos libró del diablo, ay, no. Yo le amo porque de antemano primero Él me amó a mí. Él me tomó en consideración antes de que yo naciera. Antes de cometer el pecado ya Él había dicho: te voy a perdonar porque eres mi hijo. Y por eso fue a la cruz hace 2000 años, para perdonarme el día de hoy y para seguir perdonándote en el ámbito de tu vida. Pero eso es lo que necesitamos entender. Pablo les dijo a la iglesia: yo sé que ustedes se entristecen por todas las situaciones que se les está llegando en revelación, pero no se preocupen, ni se entristezcan ustedes, ni me entristezcan a mí, porque yo estoy dispuesto a morir si dado caso es lo necesario, morir por causa de mi Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por el propósito, por el plan, por el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Dios te ama tanto que Él dispuso bendecirte aunque tú no querías ser bendecido. Te ama tanto que Él dispuso proveerte aunque tú no tenías trabajo, mantenerte en pie, librarte del coronavirus o COVID, como se le dice, librarte de cualquier enfermedad y muerte, de cualquier atraco y mortandad, de cualquier situación de esta vida, para que hoy pudieras estar escuchando una palabra que te dice: esfuérzate y sé valiente. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Hoy te invito: no conozcas a Dios por referencia. Por referencia nos podríamos conocer todos acá, pero a Dios nunca lo conozcas por referencia. Vamos a concluir con las redes sociales. Deseamos que la gracia y la paz del Señor sobreabunden en su vida. Ya se nos cumplió el tiempo en las redes. Hay una canción de Jesús Adrián